nuestro segundo capítulo estaríamos orientándonos al tema de administración de Linux. ¿Bien? Entonces, algo muy importante es de que en el caso nuestro, como les comentaba, es muy importante saber gestionar correctamente los archivos, ¿no? en Linux, ¿bien? Porque todo servicio que nosotros vayamos a instalar, ¿no? Posteriormente lo vamos a tener que configurar, lo vamos a tener que poner en funcionamiento, ¿no? Y o de repente también hacer algún tipo de customización, podríamos decir, ¿no? O sea, va a ser importante eso, ese trabajo de customización. Y para poder customizar necesito editar archivos, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? La importancia de editar los archivos en el mundo Linux. Bien, acá por ejemplo, ¿no? Nos están dando el archivo de configuración del servidor de tiempo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo deseo definir, de repente mi servidor de tiempo es interno, lo quiero sincronizar con un servidor de tiempo externo de internet, ¿no? Entonces, tengo que hacer modificaciones a nivel de archivo. En algunos casos de repente reinicializar, no, el servicio de todas maneras reinicializarlo, en algunos casos reiniciar el equipo, ¿no? O sea, mi Linux propiamente dicho, también, ¿bien? Pero entonces es importante esta parte, ¿no? La parte de gestión de los archivos en Linux para poder implementar nuestros servicios, para poderlos echar a andar, ¿bien? Ahora, si bien hemos estado hablando de Linux como un sistema operativo open source que se utiliza bastante justamente por la flexibilidad que nos da el tener un código abierto, ¿no? Entonces, pero también hasta qué punto podemos nosotros implementar buenas prácticas desde el punto de vista de la seguridad en relación a Linux, ¿no? Entonces, como bien dice acá, fortalecimiento de dispositivos, ¿no? Estas vendrían a ser una serie de recomendaciones acerca de cómo jardenizar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Nuestro sistema Linux. ¿Ve? Y muchas de estas recomendaciones las podemos trasladar sin ningún problema también a nuestros routers, a nuestros switches, ¿no? Y en general, ¿no? A cualquier sistema informático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una característica básica, garantizar la seguridad física, ¿no? O sea, el equipo debe estar en un lugar, en un gabinete especial, cerrado con llave, en el que no se pueda efectuar ninguna manipulación, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿bien? Esto también es bastante interesante, minimizar la cantidad de paquetes instalados. Cuando uno está instalando Linux, al menos si está instalando un Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Hay una etapa en el proceso de instalación en la que se nos muestra un menú con distintos programas que en ese momento nosotros podríamos marcar, ¿no? Y a continuación entonces el sistema procedería a instalarlos, ¿no? Pero sin embargo hay una recomendación muy interesante en el sentido de que si yo no voy a utilizar un programa, si no voy a utilizar un servicio, mejor no lo instalo, ¿no? Eso por un lado me permite que el sistema esté ágil, ¿no? Porque estaré utilizando menor recurso de memoria y todo ello, ¿no? Y por otro lado también minimizo la posibilidad de ofrecer vulnerabilidades a cualquier intento de hackeo, pues, ¿no? Menor cantidad de aplicaciones activas, menores posibilidades de estar expuesto, ¿no? A una vulnerabilidad que de repente yo no conozco, ¿no? Y que esa aplicación tiene. ¿Bien? Entonces minimizar la cantidad de paquetes instalados. ¿Bien? Conforme yo vaya necesitando algún tipo de aplicación, conforme yo vaya necesitando un servicio, pues iré instalando, ¿no? Pero no de manera predeterminada una cantidad tremenda de programas, ¿ya? Por ahí no va la cosa. La recomendación es lo básico, lo mínimo, lo necesario para poder trabajar y luego, conforme se vayan dando los requerimientos, ¿no? Ir instalando. Bien. También de la misma manera, ¿no? De repente yo tengo servicios que no estoy utilizando y son servicios que forman parte, ¿no? De la estructura del kernel de Linux, entonces van a estar instalados y van a estar activos. Bueno, habrá que desactivarlos, ¿no? Así como en Windows yo puedo hacer un listado con el administrador de tareas, ¿no? De los servicios que se están ejecutando. Entonces acá yo en Linux tenemos el ps, ¿no? Que es el comando que me muestra los procesos activos, ¿no? Y de esa manera yo puedo identificar un proceso activo y si deseo lo puedo, bueno, acá en Linux se utiliza el término kill, ¿no? O sea, puedo terminarlo, ¿no? Bien, luego, si voy a establecer sesiones de monitoreo remoto con un sistema, hay que trabajar con SSH, ¿no? Esta es la recomendación. Bien, trabajar obligatoriamente con SSH
por el tema, como ya hemos comentado, de confidencialidad y también de autenticación. ¿Bien? Hay que mantener nuestro sistema actualizado, ¿no? Eso es muy importante porque puede ocurrir, vamos a poner esto por acá, ¿no? De que nuestro sistema de repente no esté. Generalmente las actualizaciones apuntan no solamente a mejoras de las aplicaciones, ¿no? Sino también apuntan a la posibilidad de parchear vulnerabilidades que han sido detectadas, ¿no? Entonces, mediante una actualización, nosotros logramos poder parchar eso, ¿no? Por ejemplo, en Linux, mucho en el caso de distribuciones Ubuntu, Debian que diga, el comando apt-get update, ¿no? Me va a permitir hacer justamente actualizaciones de ese tipo, ¿no? Justo eso se ve más adelante también, ¿no? Bien, después mantener el sistema actualizado, ya eso es lo que estábamos viendo con ese comando. Deshabilitar la detección automática de USBs también, ¿no? Generalmente eso está asociado a un archivo fstab en Linux, ¿no? Que nos permite montar de manera automática apenas uno coloca el USB, ¿no? Para eso existen los comandos de los puntos de montaje que diga definidos dentro del directorio mount, ¿no? Entonces eso se puede desactivar, cosa que de manera, si alguien viene y coloca un USB, el sistema no lo va a reconocer, no lo va a activar, no lo va a montar, ¿ya? Hay que aplicar contraseñas seguras también, ¿verdad? Mínimo 8 caracteres, combinaciones de letras y números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, ¿no? Utilizar todas esas posibilidades para poder justamente generar contraseñas seguras. Las contraseñas seguras nos protegen no necesariamente contra la posibilidad, ¿no? De que el hacker pueda adivinar nuestra contraseña, sino contra los posibles ataques de fuerza bruta, ¿no? Como ustedes saben, existen programas en internet, ¿no? Que permiten justamente trabajar con diccionarios, ¿no? Y estos diccionarios tienen infinidad de posibles contraseñas, ¿no? Entonces un programa basado en diccionario, ¿no? Permite tantear, ¿no? En cuestión de segundos, en cuestión de minutos, puede tantear, ¿no? Cientos, hasta en algunos casos miles de contraseñas. Y si nuestra contraseña es una contraseña simple, sencilla, de repente basada en el nombre de nuestra mascota, ¿no? Lugar de nacimiento, de repente algún artista que uno tenga, que admire, alguna película, hay diccionarios para todas esas posibilidades, ¿no? Entonces nuestra contraseña puede ser hackeada, ¿no? No tanto justamente eso se le denomina un ataque de fuerza bruta, ¿no? Y en este caso sería un ataque de fuerza bruta basado en diccionarios, ¿ya? Entonces lo mejor es utilizar contraseñas así que combinen, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Eso lo hace mucho más difícil, ¿bien? Otra recomendación es también la de obligar el cambio de contraseñas, ¿no? Un usuario debe cambiar sus contraseñas cada. Bueno, eso ya depende, ¿no? Esa es política interna de la empresa, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, eso sí ya es variable, ¿ya? Entonces, pero hay que forzar cambios de contraseña, ¿bien? Luego, esto también es importante, ¿no? A veces uno podría decir, supongamos que el usuario le puso Perú 50, ¿no? Y le dice, ahora hay que cambiar la contraseña, le pone Perú 51 y luego vuelve a regresar a Perú 50. No, ya no, ya, ¿no? Entonces hay que impedir que el usuario vuelva a utilizar contraseñas antiguas, ¿ya? Entonces eso es también, hay que tenerlo en cuenta, es importante también hacer eso, ¿bien? Y esto también es algo que forma parte justamente del rol de nuestra certificación de CCNA CyberOps, ¿no? La certificación CCNA CyberOps está orientada a que la persona que se certifique pueda, ¿no? Desarrollarse, pueda desenvolverse efectuando el análisis de los datos, ¿no? Pero también el análisis de los archivos de registro, de los archivos de log, de los distintos sistemas que estén corriendo en nuestros equipos, ¿no? Entonces hay que revisar archivos de registro regularmente, ¿no? Y hay que tener un backup de los archivos de configuración de los servicios también, ¿bien? Eso entonces por un lado. Ahora, hemos hablado entonces acá, hemos hablado de revisar archivos de registro, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa es un archivo de registro? ¿No? Justamente acá vamos a ver eso. Registros del servicio de monitoreo, ¿no?
¿A qué se refieren los archivos de registro? En principio, los archivos de registro no contienen los datos que son almacenados por nuestra computadora, ¿no? Y la idea es justamente llevar un listado de los distintos eventos, ¿no? Que se puedan haber dado, que se pueden estar dando en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, ¿no? Un registro de evento básico, ¿no? De que qué usuario inició sesión en mi equipo a tal o cual hora, ¿no? Entonces revisaré, ¿no? El registro que se encarga justamente de los procesos de autenticación, ¿no? Para eso tengo los eventos de autenticación, se almacenan, vean ustedes acá, en la ruta de directorio var log authentication.log, por ejemplo, ¿no? Entonces yo revisando ese archivo, que es un archivo de texto, ¿no? Entonces yo podré ver, ¿no? Qué usuarios iniciaron sesión, ¿no? A qué hora, fecha, hora y todos esos temas, ¿no? Entonces los registros de servicio de monitoreo, o como muchas veces simplemente se le llaman los archivos de logs, ¿no? Los services logs, ¿no? Es muy importante tenerlos bajo la mira. Es muy importante identificar cuáles, ¿no? Y acá nos están colocando justamente una lista de cuáles deberían ser los archivos básicos a los cuales hay que estar familiarizando en primer lugar, ¿ya? Familiarizando en primer lugar y luego atentos, estar siempre atentos a ver su contenido, ¿ya? A través justamente del análisis de estos archivos de registro, ¿no? Uno como administrador, ¿no? Tiene un panorama ya del desempeño de la computadora, ¿no? De esa forma nosotros podemos tener una visión, ¿no? De la manera como se está ejecutándose nuestro equipo, también el tema de la seguridad, ¿no? Y cualquier otro problema pues que pudiera darse en relación a nuestro servidor. A través de los logs vamos a poder vamos a poder enterarnos y en su y gracias a ello poder tomar medidas de corrección, ¿ya? Entonces hay que estar bastante orientado a estar revisando nuestros archivos de registro de eventos, ¿ya? Es muy importante eso, ¿bien? Bien, entonces eso por un lado. Acá tenemos ya unos archivos que habría que estar revisando. Fíjense que dentro del directorio var tenemos un directorio justamente log, ¿no? Que es el que nos va a permitir contener a estos archivos, ¿no? Y desde ahí vamos a poder nosotros irlo revisando, ¿ya? Bien, eso por un lado. Ahora, aquí por ejemplo en su máquina virtual, acá se los voy a colocar, ¿no? Vean ustedes, aquí estoy justamente yo ubicado dentro del directorio var, y dentro del directorio var está el subdirectorio log, ¿no? Y aquí es justamente donde yo acabo de hacer un listado, un ls, ¿no? Y vean ustedes que me está saliendo la lista de los archivos de log de distintos tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, acá está el Nginx, ¿no? El Nginx, por ejemplo, es un servidor web alternativo al Apache, ¿no? Hay mucha gente que prefiere trabajar con Nginx, lo ve más ligero, ¿no? Lo ve como que más configurable, etcétera, ¿no? Y viene ya, ¿no? Las distintas percepciones de cada quien, ¿no? Pero entonces ahí si yo por ejemplo en este Linux que tenemos en nuestra máquina virtual, no está instalado el Apache, ¿no? Si estuviera, entonces aparecería su archivo de log también, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Tener siempre a la vista los archivos de logs de nuestros distintos sistemas, ¿bien? Y esto también es aplicable a Windows, ¿no? Cuando hablamos en el capítulo previo, hablábamos de eso también, ¿no? La importancia en Windows de hacerle seguimiento, ¿no? A los archivos que justamente almacenan la información de los eventos que se van dando en nuestro equipo, pues, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de tener una lista, ¿no? Un listado de los archivos que hay que estar continuamente revisando, y para eso hay muchas páginas web bastante interesantes que justamente nos indican, ¿no? Cuáles vendrían a ser los archivos básicos a los cuales hay que estar haciéndole seguimiento, ¿no? Para poder justamente garantizar, ¿no? La integridad de nuestro equipo, ¿eh? Acá hay un laboratorio en el cual justamente se nos está pidiendo localizar los archivos de log, ¿no? Ubicar los archivos de log,
ver algunos tipos de contenidos, ¿no? Cosa que nos vamos familiarizando con ese tema. ¿Bien?